En mi vida cotidiana me la paso viendo qué sucede con el lenguaje. Cuando leo o escucho algo, me pregunto, ¿por qué utilizó esa palabra y no la otra? ¿Qué quiso decir cuando dijo esto? ¿Por qué utilizó esta forma? Incluso cuando mi mamá me está regañando, solo fijarme en cosas tan nimias como en cómo pronunció la R, lo cual hace que se enoje más. Pero todo este cuestionamiento acerca de la lengua casi siempre me produce más cuestionamientos de los que me resuelve, tanto con mi mamá como en la vida. A lo largo de la carrera me encuentro con muchos de estos fenómenos lingüísticos, pero hay uno que llama particularmente mi atención. Este es el lenguaje de género. ¿Qué es el lenguaje de género? Bueno, sencillamente es una estrategia comunicativa de intentar incluir a la mujer en el discurso. No sé si todos recordemos a un presidente que decía chiquillos y chiquillas, y que a partir de entonces se popularizó este desdoblamiento de género en donde para todo es niños y niñas, muchachos y muchachas, ciudadanos y ciudadanas. Parece ser una propuesta bastante viable, pero ¿qué pasa cuando todas las concordancias de adjetivos, artículos, tienen que también responder al género? Si decimos los niños y las niñas, tendríamos que decir son bonitos y bonitas, para que ninguno se siente excluido. Entonces, perfecto, pero ¿qué pasa si nuestra comunicación no se basa en oraciones sencillas como sujeto, verbo, predicado, sino que son construcciones mucho más complejas? No sé, se me ocurre los niños y las niñas que son bonitos y bonitas, cuyos y cuyas padres y madres van por ellos y ellas a la escuela, son más propensos a ser exitosos y exitosas en la vida. Probablemente en algún punto me perdieron, yo también un poquito, pero ¿por qué? Porque este desdoblamiento de género se interpone en lo que es realmente importante, el mensaje. En una conversación cotidiana, a la mitad, ustedes van a renunciar a escucharme y yo voy a renunciar a hacer todas las concordancias. Claro que si nos fijamos que este fenómeno surge mucho en ámbitos políticos o en medios de comunicación donde el mensaje no es precisamente lo importante, o transmitirlo de una manera clara y efectiva, pues podríamos pensar que es una estrategia bastante válida. Ahora quiero que me digan si alguno de ustedes puede pronunciar esto. ¿No? Si alguno de ustedes pudo, por favor, acérquese conmigo después de la plática, porque siempre que yo lo intento, termino atragantándome con mi propia lengua. ¿Por qué pasa esto? Esto es porque, escucho con los X. Esto es porque la X responde al sonido KS, juntos, dos consonantes. Y luego lo ponemos en medio de otras dos consonantes. Evidentemente no responde al paradigma silábico del español, por lo que ninguno de nosotros podría pronunciarlo en una oración. Esta impronunciabilidad restringe a estos usos a ámbitos escritos, principalmente informales, páginas de internet, redes sociales, blogs. Pero, ¿qué pasa? Que lo ponemos diario en nuestro Facebook para ser muy inclusivos, pero a la hora de hablar con nuestro vecino no le podemos enseñar cuán inclusivos somos porque no podemos pronunciarlo. Pasa exactamente lo mismo con esto. El arroba no pertenece a ningún alfabeto, por lo que no tiene correspondiente de sonido. Y bueno, lo más fácil sería que optáramos por esto. Perfectamente pronunciable por todos ustedes, por mí, consonante, vocal, consonante, perfecto. Pero correríamos el riesgo de que la gente empezara a pensar que hablamos en francés, les niñez o algo así. Pero ¿por qué surgen estas estrategias? Evidentemente, responde a una necesidad de incluir en el discurso a figuras que no están tan inmersas o reconocidas en él.
Pero habría que preguntarnos, ¿son útiles? ¿Son suficientes? ¿Responden a todas nuestras necesidades como individuos y como sociedad? En las clases de lingüística nos enseñan algo básico, que la lengua es como una cebolla, que como los ogros, tiene capas. Estas capas tienden más o menos al cambio dependiendo qué tan internas o externas sean. Las capas internas son esas rígidas, en donde tarda muchísimo tiempo en que les pase algo y que depende de muchísimas cosas que algo pase. En la lengua estas son la morfología y la sintaxis, es decir, la forma y la estructura. Estos fenómenos del lenguaje género que les acabo de presentar son cambios sintácticos y morfológicos. Por eso los lingüistas a veces nos atrevemos a decir que no van a permanecer en la lengua, porque depende de muchísimas cosas para que eso pase. Pero no se trata de que un lingüista se pare en un auditorio semivacío enfrente de otros 10 lingüistas a decir estas formas no van a permanecer en el español, porque probablemente los otros 10 lingüistas digan, ah, sí es cierto, por X, Y y Z. Sino de que veamos por qué surgen e intentemos explicarlas. Y lo más importante, que propongamos algo. ¿Cuál es mi propuesta? Quiero que nos olvidemos por un segundo de las capas internas rígidas, estas cuasi perfectas, y que pensemos en estas capas de la cebolla que se rompen, que se ensucian, que están en contacto con el medio ambiente. Estas capas externas de la lengua es en donde se puede germinar el cambio lingüístico, donde puede haber una injerencia en nuestro medio y en nuestro contexto. Estas capas son la semántica y la pragmática, que son el significado y el uso. ¿Pero a qué me refiero con cambiar nuestros significados y nuestros usos? Les voy a poner un ejemplo tal vez un poco burdo, pero que quizá represente lo que quiero decir. El otro día estaba con mis amigas, una nos cocinó, le quedó delicioso y todo, a lo que otra de nuestras amigas le dijo, te quedó riquísimo, ya te puedes casar. Como buen chiste, todas nos reímos, nadie pareció sentirse ofendida al respecto. Y en efecto, mi amiga se va a casar pronto, pero me quedé pensando, ¿ya no esta frase nos restringe como mujeres a un rol y a una obligación específica y hasta cierto punto nos segrega? Quizá no de manera muy evidente, pero ¿cuántas de estas frases hechas están en el imaginario colectivo y que decimos casi de manera automática a nuestras amigas, a nuestras mamás, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, y que no nos hemos tomado el tiempo de destruirlas y reconstruirlas a partir de los nuevos significados que tienen la mujer y otros grupos minoritarios en nuestra sociedad? Es ahí en donde podemos hacer un cambio. Por último, quiero hacer mención a una frase muy utilizada por los antagonistas del lenguaje de género, pero que creo que no se le ha dado la suficiente importancia. La lengua no es sexista, los hablantes sí. ¿Por qué esto es importante? Porque el lenguaje de género surge a partir del supuesto de que cambiando la lengua vamos a cambiar nosotros como seres humanos y como sociedad. Sin embargo, esta frase implica todo lo contrario, que cuando dejemos de ser sexistas, homófobos, racistas, xenófobos, lo que ustedes quieran, vamos a poder hacer un cambio a partir de nuestro discurso, que quizá en muchos años, muchos siglos, trascienda a nivel de estructura y forma. Eso no lo sé. Pero que hoy por hoy podemos modificar lo que estamos haciendo por la inclusión. Por eso nos invito, me incluyo a mí, que desde todas nuestras áreas de estudio, en la interdisciplina, con la lingüística incluida, evidentemente, busquemos nuevas formas de inclusión. Y lo más importante, que busquemos nuevas formas de subversión lingüística. Gracias.